Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. La extensa temporada de sequía producida por el fenómeno del Niño va a coincidir con la realización de mantenimientos en dos de las hidroeléctricas más importantes del país. Esto ha generado preocupación en el propio gobierno frente a la posibilidad de que se pueda poner en riesgo el suministro eléctrico, especialmente en el oriente de Colombia. Eduardo Hernández nos tiene un invitado para hablar de este tema. Doctor Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, gracias por aceptar este diálogo con Noticias Caracol. Muy buenos días, es un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Bueno, doctor Juan Ricardo, desde la semana pasada veníamos hablando sobre una petición que le venía haciendo el Gobierno Nacional a través del ministro de Minas, Edwin Palma, pues a los diferentes actores que intervienen en el mercado de la energía en Colombia, con algunas preocupaciones frente a unos mantenimientos profundos que se deben adelantar tanto en la hidroeléctrica de Chivor como en la hidroeléctrica de El Guavio. ¿Qué es lo que está pasando en estas hidroeléctricas y por qué el hecho de que sean simultáneas y en plena época de fenómeno del Niño puede poner en dificultades el sistema energético del país? Mira, no me acuerdo si fue un año o casi 2 años, los altos niveles de sedimentación y lo torrentosas que pueden ser las aguas que caen de la cordillera oriental, una piedra se logró colar a los filtros que protegen las turbinas de Chivor. Como funcionan las hidroeléctricas, es una cosa que llaman energía potencial. Tienes agua muy, muy alto. En el caso de Guavio cae más de 1000 metros. Si una piedra se te mete y cae 1000 metros, golpea la turbina, la revienta y pierdes el equipo literalmente. Entonces Chivor ya tuvo un evento y Chivor tiene que arreglar los túneles para poder recuperar su infraestructura y está funcionando a la mitad de su capacidad. Chivor es una represa de 1000 megavatios de potencia. Obviamente esa potencia genera energía en la medida que tú puedas pasar agua. Como tiene unas turbinas con esos túneles de mantenimiento, solo tiene 500. Bogotá es una isla energética que depende de Guavio, Chivor y Pagua, que es toda la parte del río Bogotá, y Termosipa. Y como no hemos sido capaces de construir las líneas, estamos muy vulnerables porque la línea que traería a Sogamoso no se ha hecho y la línea que permite complementar Chivor tampoco. Entonces es el problema de Chivor, que tiene que salir a mantenimiento porque cuando hay agua es imposible trabajar en el túnel y el periodo seco de la zona oriental son enero, febrero, marzo, abril. Guavio está teniendo el mismo problema de sedimentación. Guavio es más grande, Guavio son 1250 megavatios de potencia. Y se necesita desocuparla porque en el caso de Guavio, para que no caiga sedimento, toca subir la bocatoma. Obviamente la bocatoma queda debajo del agua para que el agua pueda fluir. Tienes que bajar la represa, es decir, utilizar la energía en los meses anteriores y en el verano poder tú hacer unas obras muy grandes para poder subir por donde tomas el agua para alejarte del sedimento. El sedimento es como una bomba atómica para una turbina de energía y la sedimentación en la zona oriental es muy elevada por la naturaleza de nuestras montañas. Entonces tienes un reto de que no hay sequía en otra época del año y lamentablemente esta vez coincide con un niño y con la absurda demora de la construcción de las líneas que son de mi responsabilidad, que deberían haber estado hace 10 años y todavía no hemos sido capaces de traer energía ni de Sogamoso ni toda la que puede producir Chivor. Aquí estamos hablando de que estos mantenimientos podrían poner en riesgo de apagón algún sector del país o todo el país. ¿De qué estamos hablando? Esta gente anda muy seria y está en conversaciones con el gobierno de buscando un equilibrio. Estos son proyectos de 3, 4 años. Si uno tiene reglas claras, se va a buscar una forma de que no haya afectación en la medida de lo posible. Tienes diferentes retos en el país y la gente tiene que entender que el problema del sistema eléctrico colombiano no es solo estos mantenimientos. No has podido construir las líneas, no tienes abastecimiento de gas. Los precios de gas pueden llegar absurdamente caros porque las compras no se hicieron con oportunidad, sino ahora se está buscando el gas en plena guerra en el Golfo. Tienes una crisis financiera en aire que no has pagado y no le estás pagando a las termoeléctricas del Caribe. Tienes una falta de inversión en el mantenimiento de las líneas. Mira las niñas que murieron en Montería
porque no se ha invertido en el sistema regional y ahí se puede quemar un equipo y estamos en unos niveles de demanda. Nos dijeron por años que el país tenía de sobra generación y te mostraron unas gráficas de que estábamos sobrados y ahorita se está demandando más electricidad que cualquier proyección que se haya presentado porque el calor ha aumentado mucho y porque la gente está buscando cómo manejarlo. Entonces tienes un conjunto de retos que son todos complejos y a eso súmale que no vas a tener lluvia y que vas a depender de una forma muy importante de las termoeléctricas, que no necesariamente es claro el tema del gas todavía. Entonces es una tormenta perfecta donde se suman unos mantenimientos que vienen programados desde hace más de un año, pero hace un año nadie sabía que iba a ir un niño y que ibas a tener toda esta cantidad de problemas uno sumado al otro. Claro. Hay una preocupación, y es lo que se entiende, digamos, de estas cartas que envía el ministro Edwin Palma, en torno a que estos mantenimientos profundos se hagan de manera simultánea. Y él de alguna manera planteaba que se entregaran algunas fórmulas para que no necesariamente se hicieran simultáneamente porque podía haber un riesgo grande, especialmente en el oriente del país. Él hablaba de un 10% de generación para el oriente del país. ¿Es difícil que no sean simultáneas esas obras? Es decir, ¿es urgente arrancarlas las dos? El verano es el mismo, es el único que hay. La situación de sedimentación es grave y las preguntas que uno se tiene que hacer es si se dañan las turbinas, si se rompe Guavio, ¿cómo queda la zona oriental y por cuánto tiempo? ¿No? O sea, estás en una apuesta de riesgo compleja. Hay toda la voluntad de Enel de buscar trabajar con Chivor y con el gobierno unas reglas de juego, porque eso es un proyecto de 4 años que toca tener claro si en este momento algo se llegara a posponer, cómo te garantizan y te dan certidumbre de que sí se va a hacer todo en los 4 años que viene, que va a ser simultáneo sin opción, porque los dos proyectos son indispensables para mantener esta infraestructura y la garantía de que se logren hacer las líneas que llevan colgadas 10 años. Porque sin esas líneas, el problema de la zona oriental es que no hay cómo importar la energía de otras regiones. Si tú tuvieras la línea de Sogamoso, pues tú podrías traer la energía de Sogamoso. Y si tienes la línea de La Loma a Sogamoso, podrías traer la energía desde La Guajira si La Guajira tuviera ya los proyectos andando. El problema es que el país no está logrando hacer las cosas y estás dependiendo de una infraestructura que es desafortunadamente muy limitada por falta de conversaciones razonables. O sea, que uno señor que le parece fea la torre a la vista de su casa haya podido parar un proyecto todos estos años y que le acepten recursos y que le acepten todo tipo de trabas legales, pues muestra el costo de no tener las prioridades claras. O sea, ambientalmente, las torres de transmisión no generan los impactos que se han inventado, ni seca el agua, ni genera leucemia, que es ridículo que lo hayan considerado como una discusión. Una tecnología que lleva ya más de 160 años, que se pongan a inventar cuentos de que acaba con las fuentes de agua, que da leucemia, que sale la leche verde, una cantidad de ridiculeces y ahora nos va a costar porque cuando uno es estúpido termina estrellándose. Sí, quizá una pregunta final, doctor Juan Ricardo, que uno se hace escuchándolo y con este panorama tan complejo en materia energética. ¿Esto qué tan cerca nos puede poner de unas restricciones, de un racionamiento, de eventualmente un apagón del país? Yo no creo que vaya a haber un apagón. Vamos a tener una timonel del sector experta y muy conocedora. O sea, María Noemí es tan calificada y competente como nadie en Colombia. Y tienes un sector de primera calidad, de gente súper capaz. O sea, Francesco Nenel es un Rolls Royce, o sea, es gente muy buena, bien intencionada, hablando entre todos y llegando a acuerdos, sin poner a nadie en el paredón. Te aseguro que se logran lidiar las cosas de una manera razonable. Pues doctor Ortega, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. No, a ustedes, muchas gracias por tratar de informar y que la gente pueda confiar que tiene la mejor gente del país encargada en garantizar el menor número de inconvenientes.